Bien, vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy entonces. Te saludo a los que están acá en clases y a los que van a ver esta grabación también mis saludos. Em, bueno, hoy día vamos a seguir avanzando con los contenidos y hoy día vamos a introducirnos al concepto del interés compuesto. Para ello les voy a dar una pequeña definición de interés compuesto, les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste y luego vamos a ir rápidamente a aplicar el interés compuesto, en primer lugar para saber cómo se determina el interés y luego definir las fórmulas que van a estar asociadas a esta metodología. Les puedo contar que el interés compuesto es una segunda forma de poder determinar intereses en el sistema financiero y que tiene como base el interés simple, ¿sí? Les voy a pedir por favor que anoten esta pequeña introducción y luego vamos a ver un pequeño ejemplo para poder ir de a poco aclarando los conceptos. Anoten esto, por favor. Bien, ¿puedo seguir avanzando? Me falta la última línea. Espera un poquito. Ya, bien, no hay problema. Ahora por mi parte sí. Bien. Voy a cambiar de presentación, voy a ir a una
a un Word que nos va a servir como pizarra. Esta no era. Esta sí. Vamos a explicar un poco en qué consiste el interés compuesto. Cuando nosotros calculamos el interés simple, lo que hicimos fue tomar ya sea un valor futuro, un valor presente, un capital o un monto, y llevar, en el caso de una actualización, llevarlos hacia el futuro, perdón, traerlos hacia el presente, ¿sí? Una sola vez, independiente de los periodos que hayan habido dentro de esta operación. Por ejemplo, si la actualización fue por 5 años anualmente, aquí hubieron 5 periodos que estuvieron involucrados, pero en la práctica la capitalización se hizo una sola vez. Si esto hubiese sido un valor futuro, ¿sí? O un monto por 5 años, independiente de los 5 años que estaban involucrados, interés simple solamente calculaba el interés por una sola vez o lo capitalizaba una sola vez. Interés compuesto lo que hace es considera los periodos que hay dentro de la operación financiera. Si esto fuera un ejercicio por 5 años, lo que hace interés compuesto es ir año tras año capitalizando el valor futuro, ¿sí? Componiendo el interés periodo a periodo, es decir, como, como la definición clásica popular del interés compuesto es ir cobrando intereses sobre intereses. La diferencia de interés simple que se aplica el interés solamente una sola vez, el interés compuesto lo va desarrollando periodo tras periodo, es decir, va cobrando intereses tras intereses sobre intereses. Ahora, para poder determinar el interés simple, el interés compuesto, perdón, yo necesito como base el interés simple. Hoy en día, la, la- el sistema financiero para calcular intereses utiliza la metodología del interés compuesto. Si usted deposita un dinero a una tasa de interés X, el banco va a aplicar como metodología la lógica del interés compuesto. Si usted pide un préstamo, el banco va a aplicar el préstamo, va a cobrar intereses utilizando la metodología del interés compuesto. Ahora, si usted gira dinero o pide dinero a una casa comercial para comprar algún producto de la multitienda, si le cobran intereses, le va a aplicar el interés compuesto. Si las administradoras de fondos administran sus recursos y le entrega una rentabilidad, le va a aplicar interés compuesto. Entonces usted puede estar pensando, bueno, entonces ¿para qué calculamos el interés simple si todo se ocupa con interés compuesto? Válido pensar así. Se calcula interés simple porque la base de interés compuesto está en el interés simple. Es decir, si no determinamos interés simple, no podemos desarrollar el cálculo de interés compuesto. Para ello, les voy a dar un pequeño ejemplo. Y con este ejemplo vamos a trabajar y vamos a demostrar cómo aplica el interés compuesto, el cálculo de interés, o cómo es la metodología. Y luego que sepamos la metodología, vamos a derivar en función a esa metodología todas las fórmulas que vamos a utilizar en esta parte del módulo. Así que anoten por favor este pequeño ejercicio. También vamos a anotar esta pequeña tabla que nos va a permitir ir determinando cómo se va calculando el interés compuesto. El ejercicio dice, si tenemos un capital inicial de 100.000 pesos que hemos depositado en el banco a una tasa de interés compuesto del 5% a 5 años plazo, tenemos que, ¿cuál? Bueno, plazo. Aquí vamos a corregir esto. ¿Cuál es el monto del depósito? Es decir, ¿cuál es el valor futuro de ese depósito? Entonces, ahí tenemos los elementos que vamos a utilizar. Copien el ejercicio, por favor.
Bien. El objetivo de este pequeño ejemplo es poder determinar cuál va a ser el depósito o en qué se va a transformar el depósito inicial de 100.000 pesos al cabo de los 5 años. No podemos aplicar directamente el concepto de la tasa, o sea, del interés simple, porque lo que nos pide interés compuesto es que vayamos componiendo el valor futuro periodo a periodo. A ver, voy a tratar de explicar esto de la siguiente manera. Abajo aquí. Cero. Bien, si esto hubiese sido capitalización con interés simple, $100.000 se hubiesen transformado acá al cabo del quinto año, se hubiesen transformado en un monto de 100.000, uno más la tasa 0,05 y por 5 años. Es decir, 0,05 por 5 más 1, todo eso por 100.000 nos da 125.000 pesos. Esto hubiese sido con interés simple y la capitalización hubiese sido una vez por los 5 años. Es decir, el tiempo es sinónimo de la capitalización. Con interés compuesto cambia la situación bastante, porque si bien es cierto tenemos los 100.000, pero nosotros tenemos que ir determinando en qué se convierte esos 100.000 periodo a periodo. Es decir, acá, en el 1, el 2, 3, 4 y 5. Pero se ocupa como base el interés simple, tal como lo hicimos acá. Entonces, vamos a ir considerando cada uno de los valores, cómo se va componiendo este capital al pasar el tiempo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro ejercicio asumiendo que el capital inicial, ¿cierto?, es de 100.000. Entonces, esto comienza con 100.000. Tal como lo dice acá el interés, nosotros vamos a determinar el interés para este capital y nosotros sabemos que por la lógica del interés simple, el interés es el capital por la tasa y por el tiempo. Puede ser n, puede ser t. Entonces, en este caso, para calcular el interés, yo voy a considerar aquí el capital de 100.000 por la tasa,
recordemos que la tasa es un 5% anual, y por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el depósito? Bueno, un año. De 0 a 1 es un año. Por lo tanto, si ustedes calculan el interés, aquí es simple calcularlo. El interés es de 5.000 pesos. Por lo tanto, el monto al final del primer año, al saldo final, al primer año, sería de 105.000 pesos. ¿Por qué 105.000? Porque el capital inicial más el interés nos da el monto. Eso es el monto, el capital más el interés. Ahora, ¿cómo logramos este monto? Este monto fue logrado multiplicando los 100.000 por 1 más la tasa. En este caso fue 0.05. ¿Sí? Si usted ve aquí, porque si quitamos el tiempo, que es 1, no necesitamos colocar el 1 acá, sino que porque al multiplicar el 0.5 por 1 nos da 0.5. Así que de esa forma nosotros determinamos los 105.000. ¿Sí? Estos 105.000 se determinaron multiplicando 100.000 por 1 más la tasa. Cualquier duda, por favor, usted va consultando, no hay problema. Eso quiere decir entonces que al cabo del primer año, estos 100.000 pesos se han convertido en 105.000. En 105.000. Vamos a ver en qué se convierte ahora al año 2. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, para calcular el año 2, el capital inicial o el saldo inicial del periodo 2 es el saldo final del periodo 1, en este caso 105.000. Y volvemos a calcular el interés, pero considerando ahora como capital inicial no los 100.000, sino que los 105.000. En este caso sería 105.000 por la tasa, eso no cambia, y por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que calculamos el último interés? Bueno, un año. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el periodo 1 al periodo 2? 1. Entonces, determinamos el interés. El interés es 105.000 por la tasa, 0.05, y por el tiempo, en este caso el tiempo es 1. El interés nos da 5.250. Eso quiere decir que 105.000 más 5.250 nos da 110.250. Ahora, para lograr el monto de 105.000, lo que hicimos fue multiplicar el capital inicial por la tasa, 1 más la tasa. Nuevamente se multiplicó por la misma. Usted multiplica 100.000 por 1 más 0,5 y por 1,05. El resultado es 110.250. Comprueba ahí, por favor, si quiere sus resultados. Entonces, al cabo del segundo año, acá tenemos 110.250. Se convirtió al final del segundo año.
Esto lo vamos a repetir tantas veces sea necesario para llegar al quinto periodo, al quinto año. Aquí, acá, por último al quinto año. Vamos ahora a determinar el monto para el tercer periodo. Ahora, ¿qué monto vamos a utilizar acá como capital inicial? Bueno, el monto del periodo 2, en este caso 110.250. Entonces volvemos a aplicar nuevamente el interés simple. Se dan cuenta que aquí la lógica detrás es el interés simple. Entonces el interés simple dice que es 110.250 por la tasa, esto se repite nuevamente, y por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del periodo 2 al periodo 3? Bueno, 1, indicamos el 1, y nuevamente volvemos a calcular. Yo le invito a que ustedes vayan calculando conmigo, yo tengo mi calculador acá, voy haciendo los cálculos. Les invito a que ustedes también vayan desarrollando el cálculo para que vayan viendo los resultados. Entonces 110.250 por el 0.05 y todo eso por 1, el resultado es 5.512,5. 5.512,5. Entonces 110.250, que es el capital inicial, más los 5.512,5. El resultado al final del periodo 3 es 115.762,5. Vamos a tomar este valor acá. 115.762,5. Y lo vamos a copiar acá en el 3. Este monto entonces, estos 115.000 se lograron multiplicando el capital inicial por el factor, y en este caso llevan 3 veces. Vamos entonces al cuarto periodo. El saldo inicial, en este caso el capital inicial, es el saldo final del periodo 3, 115.762,5. Nos va a servir como base para calcular el interés del cuarto periodo. En este caso serían 115.762,5 por la tasa 0,05 y por el tiempo. Nuevamente el tiempo aquí no cambia, sigue siendo 1 en cada uno de los cálculos. Ahora, 115.762 por la tasa 0,05 y por 1, esto ya nos da 5.788.125. Aquí vamos a aproximar, vamos a ir dejando dos decimales, nos va a dar 0.12.13. 5.788.13, porque nos da 125, pero aproximamos el 2 por ese 5 en decimal. Entonces tenemos 115.762 más el interés logrado en esta parte del ejercicio, 5.788.13. 5.788.13, y eso nos da 121.550,63. Y la progresión aritmética, esto pareciera que no tiene ningún sentido, pero en unos par de minutos más van a entender por qué estoy desarrollando todo esto.
Vamos al último entonces, el último cálculo. El saldo inicial del periodo 5 corresponde al saldo final del periodo 4, es decir, 121.550,63. Nuevamente vamos a aplicar el cálculo de interés simple. 121.550,63 por la tasa por el tiempo. El tiempo ya ustedes entienden que es 1 en cada instancia. Vamos a aplicar la fórmula. $121.550.63 por la tasa por el tiempo. Eso nos da 6.077,53. Entonces, 121.550,63 más 6.077,53. Esto nos da, si ustedes han calculado igual conmigo, nos da 127.628,16. Para lograr esto, nuevamente agregamos la última progresión aritmética del ejercicio. Entonces, ya que tengo el resultado, vamos a los valores. 121.550,63 fue el cuarto monto. Y finalmente el quinto monto, que entonces es nuestro resultado final, 127.628,16. Ese es el resultado final. Entonces aquí yo voy a hacer una comparación, ¿cierto? Interés simple versus interés compuesto. Como ustedes pueden apreciar acá, claramente donde se aplican más intereses en términos de monto es por la capitalización. Aquí lo vamos a colocar. Interés compuesto. Ahora, ¿cuál es el espíritu del cálculo de interés compuesto? Es ir calculando intereses sobre intereses, ¿sí? A diferencia de interés simple, que calcula solamente un interés. En este caso, se fueron determinando los costos, o sea, los intereses cada vez que fue ocurriendo un periodo o un año. Ahora, esa es la metodología para poder determinar interés compuesto. Si se dan cuenta, es una metodología muy simple, que aquí se ve claramente. Si los vemos ahora acá y vemos la pantalla, se ve una suma de, o sea, un sinfín de números, pero el ritmo del ejercicio nos fue dando a entender que fue un cálculo muy simple lo que fuimos desarrollando periodo a periodo. Esa es la metodología. Sin embargo, tal como ocurre en interés simple, necesitamos fórmulas para poder ir determinando ciertos momentos del ejercicio de una forma más rápida y no estar calculando esta tabla inmensa periodo a periodo. Imagínense que quiera calcular un crédito hipotecario a 30 años, ¿sí? Es un inmenso trabajo que nos estaríamos realizando. Entonces, ¿cómo lo llevamos a una fórmula esto? ¿Y cómo lo puedo expresar yo en una fórmula para que no sea tan complejo? Bueno, y aquí tiene todo el sentido la progresión aritmética, porque si usted toma estos 100.000 y lo multiplica por 1.05 las 5 veces, eso va a ser el resultado de 127.628,16. Si usted no me cree, mire, coloque en su calculadora 100.000 y multiplique eso por 1.05. Luego vuelva a multiplicar, sin hacer igual, vuelva a multiplicar por 1.05 y eso repítalo por 5 veces, que en el fondo es lo que yo tengo expresado acá. Por 1.05 y por 1.05,
Y finalmente el resultado es 127.628.16. ¿Sí? Usted hace ese cálculo, si usted calcula cada uno de estos valores, todas estas multiplicaciones, todos estos valores se multiplican uno por uno, va a llegar a este resultado. Ahora, ¿por qué es importante esta progresión aritmética? Porque esta progresión aritmética a mí me permite simplificar cada una de estas multiplicaciones en un término mucho más acotado. Y para eso yo me puedo apoyar, por ejemplo, en las propiedades de las potencias. Si usted tiene, por ejemplo, 2 más 2, usted ese 2 más 2 lo puede expresar como una potencia. Es decir, puede decir 2 elevado a 2, perdón, no 2 más 2, 2 por 2. Lo puede expresar como una potencia. Es decir, 2 por 2 es sinónimo de 2 elevado a 2. Ahora, la potencia lo que hace es mantener la base y sumar las veces que la base se repite. Eso es lo que está haciendo acá. Yo también puedo decir, por ejemplo, 5 por 5 y por 5. Ese 5 por 5 por 5 yo lo puedo expresar, por ejemplo, como 5 elevado a 5, a 3. ¿Sí? Lo que hice fue tomar la base y contar cuántas veces se repite la base y a ese valor se eleva. Si yo, por ejemplo, tuviera infinitos números, por ejemplo, voy a dar aquí un ejemplo bien extremo. A por, por A, por A y aquí pongo punto suspensivo y nuevamente coloco por A. Eso quiere decir que aquí tengo NA, infinitos A, no sé cuántos A hay ahí, sino que son infinitos, no sé cuántos son. Eso yo lo puedo expresar como A elevado a N. Ahora, ¿por qué a N? Porque no sé cuántas veces está expresado, ¿cierto? El A. O yo puedo tener lo siguiente, puedo tener X más 1, perdón, lo voy a hacer con la fórmula. Yo puedo tener aquí X más 1 por más 1 y todo eso yo lo puedo expresar como X más 1, perdón, X más 1 elevado a 2. ¿Sí? A esto se le llaman progresiones aritméticas y yo las puedo expresar como potencias. Entonces ya ustedes entenderán para dónde voy. Ya ven ya que este gallo está, cada multiplicación la está llevando una potencia, entonces esto también lo podría llevar una potencia. Exactamente. Si usted mira este valor, ¿cierto? Y lo quisiéramos simplificar, podríamos dejar este valor, ¿cierto? Como una potencia y elevado a tantas veces se repite el cálculo. Veámoslo. Entonces yo puedo decir que la solución del ejercicio puede ser igual al capital 100.000 por 1 más 0,05. Deja la potencia acá. 1 más, 1 más 0,05 y todo eso elevado a 5. ¿Por qué 5? Porque he multiplicado por 5 veces el mismo término. ¿Sí? Y si ustedes me ayudan a resolver este ejercicio con su calculadora, van a poder demostrar que al aplicar esta fórmula estamos llegando al mismo resultado. Esto. Comprueben ustedes, por favor. Yo lo voy a comprobar aquí también con mi calculadora. Lo venía siguiendo, sí. ¿Sí? Muy bien. Nos da entonces, y justo con los 16. Sí. No, 15,63. Aquí. Ya. Entonces tenemos aquí 1 más 0,05
y eso elevado a 5 nos da 127.628,15625. ¿Sí? 15625, lo voy a dejar bien ordenadito mejor. 127.628,15625. Ese es el resultado del ejercicio. Ahora, si se dan cuenta, ¿sí? 127.628, con un decimal coincide perfectamente, ya con dos decimales no, pero ya en el caso de aplicar la fórmula, solamente tengo que elevar, o sea, aproximar el segundo decimal. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo expresar entonces el interés compuesto. Ahora, aquí yo lo he llevado a un término puntual porque es el ejercicio que estoy yo desarrollando, pero esto yo lo puedo llevar a n tiempos y dejarlo como una fórmula definida. Por lo tanto, aquí ya va el concepto. La primera fórmula para nosotros va a ser el monto, que va a ser la n. Ahora, ¿a qué va a ser igual el monto? ¿Cuál va a ser la fórmula? Bueno, veamos este ejercicio, porque esta es la base, esta es la demostración, y por lo tanto nos va a servir como ejemplo para poder determinar la fórmula. Sabemos que entonces el monto va a ser igual a 100.000. ¿Qué es 100.000? Si voy acá arriba, al desarrollo de nuestro ejercicio, yo definí 100.000 como el capital. Entonces aquí yo puedo colocar capital por... Aquí, 1 más 0,05. ¿Qué es 0,05? Bueno, nosotros ya lo hemos definido como la I, entonces sería nuestra I. Y todo eso elevado a 5. Ahora, 5, ¿qué es lo que es? El tiempo, ¿sí? Yo en este caso, para interés compuesto, voy a continuar con lo que la literatura nos está indicando que es n, ¿ya? A partir de ahora, el tiempo para nosotros va a ser n. Entonces, aquí tendríamos nuestra primera fórmula. ¿Se dan cuenta que ya lo hemos demostrado? Ya demostramos que todo este cálculo aritmético que hemos hecho acá en la progresión, en el cálculo de interés compuesto en base al interés simple, se puede resumir todo este cálculo, todo lo que hemos hecho, en esta pequeña fórmula. Y lo hemos comprobado también, porque al aplicar la fórmula, ¿cierto? Hemos llegado exactamente a este mismo resultado. Por lo tanto, ¿por qué yo me doy tantas vueltas? Alguien dirá, se están tantas vueltas, ¿sí? Em, Hay un dicho bien feo, no lo voy a decir porque se van a burlar después. Pero dice, ¿para qué se da tantas vueltas? Pero lo hago principalmente, para, para explicar de la mejor forma que yo entiendo esto, de cómo se determina el interés compuesto. Que el interés compuesto no es una fórmula. Los estudiantes de matemáticas financieras toman el interés compuesto y asumen que es una fórmula y no entienden lo que está, el trasfondo matemático que está detrás, el análisis técnico que hemos hecho acá. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando calculen una fórmula de interés compuesto, que va a ser a partir de este término, ustedes deben entender que la base del cálculo es el interés simple. Este interés que se ve acá, que se ve bien chiquitito, ¿sí? Esta es la base del interés compuesto. Por lo tanto, yo no puedo calcular interés compuesto si no entiendo inicialmente el interés simple, que es lo que acabamos de explicar. Bien, entonces, nuestra primera fórmula en términos de interés compuesto es el monto. Espero que haya quedado claro cómo llegamos a esta fórmula. Mire, si no lo tiene claro, no se preocupe. Si le interesa, puede ver el video después nuevamente y ver cómo llegamos a esto. Pero lo importante es que usted sepa que para cuando la incógnita sea el monto bajo interés compuesto, ahora la fórmula va a ser esta. Recuerden que tiene una leve diferencia. Voy aquí a anotar la de interés simple, porque en interés simple yo calculaba el interés, ¿cierto? Por n lo vamos a colocar aquí. ¿Cierto? Multiplicaba el interés por n. Entonces aquí está la lógica de la capitalización, de la única vez que se capitaliza.
En cambio, el interés compuesto se eleva, es decir, se capitaliza el interés tantas veces como periodos existan en el ejercicio. Bien, para apurar un poquito la máquina, vamos a ver ahora el capital. En esto ya no me voy a explayar tanto como en el ejercicio anterior, porque ya la lógica ya se entendió cuál es el interés simple, cuáles son los problemas, ¿verdad? Aquí ya vamos a ir rápidamente al cálculo o a la demostración de la fórmula. Para poder terminar la fórmula del interés compuesto para el capital, yo voy a tomar la base, la fórmula del monto, tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, el capital es igual al monto dividido por el factor. Ahora el factor tiene un pequeño cambio porque en vez de multiplicar por n, ahora todo se eleva a n. Esta es la gran diferencia, n. Aquí voy a dejar expresado también, disculpen que lo deje tan desordenado acá, pero bueno, nosotros ya sabemos. Nosotros ya sabemos que M es el monto, que C es el capital inicial, la I es la tasa de interés. Para nosotros ahora N son número de capitalizaciones. A diferencia del interés simple, que son el tiempo, en este caso son número de capitalizaciones. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque, miren, si la I fuera, si la tasa fuese semestral, el ejercicio es por 2 años, en este caso la N sería igual al número de capitalizaciones que tiene un semestre, es decir, 2 por 2, es decir, en este caso sería 4. Por lo tanto, N ya no es el tiempo, sino que N son el número de capitalizaciones que tiene el ejercicio, ¿ya? Y por eso que a partir de ahora vamos a utilizar N. Bien. Vamos a ver la tercera fórmula, y en este caso la tercera fórmula es la fórmula de la tasa de interés. Para determinar la fórmula de la tasa de interés, vamos a asumir también como fórmula base la fórmula del monto. Entonces aquí yo quiero despejar un poco la tasa de interés, entonces la voy a dejar aquí remarcada para que veamos qué es lo que estamos despejando. Entonces, si yo quiero despejar la tasa de interés, lo primero que voy a hacer es quitar la C, perdón, y en vez de multiplicarlo, va a dividir al monto. Entonces, de esta forma tendríamos ya una primera etapa para poder despejar la I. Ahora, para poder despejar la I, tengo un pequeño problema acá, que es la potencia de N. Entonces, para poder yo despejar, en este caso una potencia, lo que yo tengo que hacer es multiplicar por un elemento que anule la potencia. Y en este caso, lo que me permitiría a mí anular la potencia es una raíz, y en este caso la raíz de n. Si yo lo multiplico todo esto por la raíz de n, esto me quedaría de la siguiente forma expresado. Raíz
raíz de n igual a raíz de n. Entonces aquí tendría raíz de n de qué cosa, de lo primero que tengo acá, que es m dividido en 6, en c, perdón. Todo es igual a la raíz de n de la potencia 1 más i elevado a n. Entonces, de esa forma, si yo multiplico por la raíz de n, de esa forma quedaría expresado el término. Y esta n, que se ve aquí, perdón, esta n, vamos a dejar acá en rojo. Con esa n, a ver si puedo, creo que sí. No, no. Esta n de la raíz se anula con la n de la potencia. Entonces, esto quedaría expresado de la siguiente forma. 1 más i. ¿Sí? Se anula tanto el exponente de la raíz como el exponente de la potencia se van y solamente me queda 1 más i. Por lo tanto, en este caso ya ustedes pueden ver que yo voy a poder despejar aquí la i sin ningún problema. Es decir, me quedaría i igual a raíz de n de m partido por c menos 1. Porque este 1 que estaba sumando pasa restando. Entonces aquí tendríamos la fórmula para poder determinar la tasa de interés con interés compuesto. Insisto con el tema, lo importante aquí es la fórmula, no la demostración. Yo lo hago para que usted sepa cómo metodológicamente se está llegando a la tasa, a la fórmula. Y por último, vamos a ver como incógnita la capitalización, es decir, n. Entonces, tal como ocurre acá, vamos a copiar esta misma. No lo voy a conseguir. Pero ahora nuestro elemento a despejar es la n. Creo que no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer con tanto color. Entonces, para poder despejar la n, lo primero que hice fue, ¿cierto?, eliminar la c, lo típico que hace siempre para poder empezar a despejar. Y ahora tengo una complicación que es un poquito más dura, porque ahora la incógnita es una potencia. Y para poder despejar esta n, o para poder manipularla y sacarla de una potencia, aquí ya tengo que hacer algo un poquito más sofisticado. Entonces tengo que aplicar, para despejar la n, aplico la siguiente propiedad. De los logaritmos. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad dice que si yo tengo una letra, por ejemplo, a, o un número, perdón, elevado a una potencia, vamos a asumir que es a elevado a n, eso es lo mismo que decir n logaritmo de a. ¿Ya? Esta potencia, esta propiedad me permite a mí manipular mi n. Entonces, si yo utilizo esta propiedad, yo puedo multiplicar todo por un logaritmo. ¿Ya? Entonces, si eso lo hago, esto me queda de la siguiente forma. Me quedaría que logaritmo es igual a
n logaritmo. Entonces aquí tenemos logaritmo de m partido por c es igual a n logaritmo de 1 más i. Entonces aquí yo apliqué, si se dan cuenta, la propiedad del logaritmo, es decir, al multiplicar por n, eso es lo mismo que decir, ahí esta potencia baja y me queda de esa forma expresada. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya la tengo totalmente a mano para poder despejarla. Entonces, la n, vamos a dejar la última fórmula, la n entonces sería igual a una división. ¿División entre qué? Entre dos logaritmos. Logaritmo de m partido por c, todo eso dividido por logaritmo de 1 más i. Y esto entonces sería nuestra cuarta fórmula y sería la última fórmula que vamos a utilizar, porque después ya no se, son aplicaciones de las mismas fórmulas en otros ejercicios. Muy bien. Entonces aquí tendríamos... todo estoy dejando con ese color. Entonces aquí, resumiendo entonces las fórmulas, que es lo que nos importa ahora, hemos determinado cuatro fórmulas, perdón, la fórmula del monto. Esta fórmula del monto no olvidar que viene del interés simple, ¿sí? Dado una progresión aritmética que se fue generando y cobrando intereses sobre intereses, logramos determinar que el capital se multiplica por 1 más la tasa por elevado a n veces que se aplica la capitalización. Esa es nuestra fórmula base para el interés compuesto. De esa fórmula derivamos, ¿cierto?, la fórmula del capital, que fue la más simple de todas, es decir, dividir solamente el monto por el factor, y luego determinamos la tasa de interés. Para ello utilizamos, ¿cierto?, una propiedad de las raíces para poder despejar, en este caso, la potencia, y nos quedó expresada de esta forma la i. Y finalmente, para despejar n, que son las capitalizaciones, utilizamos una pequeña propiedad de los logaritmos para poder llegar a esta fórmula. Insisto con el tema, las demostraciones y las propiedades que yo le acabo de dar solamente es un término académico o cultura general. Lo importante es que ustedes entiendan que para cada problema que ustedes se presenten, aquí están las fórmulas que vamos a utilizar. Bien, lo que voy a hacer ahora es publicar esta pizarra para que lo tengan como elemento de estudio y contarles que está publicado en el ambiente de aprendizaje. Lo voy a mostrar ahora. Esta pequeña tarea que se llama actividad formativa guía de ejercicios de interés simple. Esta guía de ejercicio, si yo la abro, tiene fecha de entrega el día 31 de agosto. Esto es una tarea individual. La idea es que usted pueda desarrollar su ejercicio, ya sea en un Excel, en un cuaderno, y la saca una foto. Si usted va a sacar fotos de su cuaderno, le pido por favor que esas fotos las suba a un Word y al menos la envíe en Word. Ahora, si usted ese Word lo transforma en un PDF, yo se lo agradezco con el alma, porque cuando yo veo su tarea, para que usted entienda, parece que no estoy mostrando nada, parece. Voy a mostrar. Cuando yo veo las tareas, por ejemplo aquí, si tuviera esta tarea lista, si usted me la manda en PDF, yo abro la tarea y me lo muestra inmediatamente aquí, cuando es PDF. Entonces yo lo puedo ver inmediatamente acá. Cuando no es PDF, es un Word, yo tengo que descargar el archivo, esperar que se descargue, abrirlo y revisarlo. Entonces, lo mismo pasa para el Excel. Ni hablar de cuando envían fotos. Si usted envía 4 fotos, yo tengo que abrir las 4 fotos y el orden de las fotos es desordenado, entonces es el lío enorme. Así que por favor, usted me envía todas sus tareas en PDF. Ahora, ¿cómo? Ustedes ya entenderá que hay programas para todo, así que hay programas muy buenos para imprimir en PDF o transformar en PDF. Bien, esta tarea entonces queda para el 31 de agosto, es decir, para el próximo lunes, antes de la clase.
si usted cumple con el horario, recuerden que si la tarea no se equivocó en algún ejercicio, no se preocupe, lo importante es que lo haga, pero si usted lo entrega después de la fecha, va a tener que esperar a que se corrija a final del semestre con las condiciones que ustedes ya conocen, que es revisar la tarea como corresponde. Si el ejercicio está malo, se valora eh, como corresponde. Bien, por mi parte voy a dejar hasta aquí la clase. La próxima semana vamos a ver los ejercicios a partir del ejercicio 9 de la guía número 1, vamos a ir paso a paso. Y para esta etapa vamos a destinar al menos 2 semanas para resolver los ejercicios de interés compuesto. Así que solamente hoy día hemos demostrado y hemos hecho la parte teórica de la materia y ya nos queda solamente aplicar. Si no hay ninguna consulta hasta aquí, la clase queda hasta aquí.